Para su formación, digamos, pensando, chicos, de ahora en adelante, pero también en el corto plazo, pues aquí hay 10 puntos en el proceso. Y de hecho hay 5 en el final, así que debemos tenerlo claro desde ahora. Entonces, haciendo un resumen, como esquema que siempre coloco, esta unidad nos interesa clasificar suelos. Y para eso debemos analizar la textura gruesa y la textura fina, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a clasificar o cómo hemos caracterizado nosotros hasta el momento la textura gruesa a partir del análisis granulométrico? ¿Cierto? Gracias. Ya. Okay. Entonces, en el análisis granulométrico por tamizado, hemos separado, digamos, partículas por los tamaños que estas corresponden, ¿no? 3 pulgadas, número 4, número 200, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Gravas. Gravas, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Arenas. Arenas, ¿verdad? Arenas. Arenas. Y aquí están los pinos, ¿verdad? Limos y ares. Sí. Uno podría, tomando lo que comentó su compañero, o no sé quién lo dijo al final, esta parte es granular grueso y el otro es granular fino, ¿verdad? Sí. Pero al hablar de granular fino y finos puede haber alguna confusión, ¿sí? Claro. Incluso nosotros vamos a tomar esa denominación. Vamos a hablar de la fracción gruesa y la fracción fina, es lo que vamos a separar. ¿Se han visto el video que yo les pasé? Que está en el Canvas. Hay una separación aquí, ¿verdad? Claro. Este es, digamos, el componente o la porción gruesa y la porción fina, ¿cierto? Entonces sobre eso vamos a trabajar. Entonces, en el análisis granulométrico nosotros podemos clasificar los suelos como gravas y arenas, ¿cierto? ¿Ok? Gravas y arenas. Y podemos asignarles también, en función de algunos otros parámetros, como el CU, el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, podemos asignarles bien gradado o pobremente gradado. Esas son las letras que les vamos a asignar a partir de ese análisis, ¿ok? Sí. Ahora, en el caso de la textura fina, nosotros ya vimos en la clase pasada cómo la clasificamos, y es en función de una propiedad que se denomina plasticidad, ¿ok? Plasticidad. Es el grado de maleabilidad que permite el suelo, ¿ok? Y hemos conversado también sobre los límites de consistencia. Límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Y hemos entendido el suelo tiene diferentes estados, ¿verdad? El estado sólido, El líquido. el estado semisólido, el estado plástico. El semiplástico. Chicos, me han dicho que están estudiando, así que por favor, líquido. ¿Okay? ¿Cuál es, digamos, el umbral entre el sólido y semisólido? Contracción. Límite de contracción, ¿sí? Aquí, límite plástico, y aquí, límite líquido, ¿cierto? En este rango, el suelo se comporta como, digamos, tiene un comportamiento plástico, por tanto, la diferencia entre estos dos, límite líquido y límite plástico, se denomina índice de plasticidad. Es una propiedad adicional que necesitamos conocer para clasificarlos. Con base en eso, podemos nosotros atribuir algún otro tipo de característica o letra, es decir, arcillas, limos, alta plasticidad y baja plasticidad. Con esas 8 letras vamos a hacer combinaciones que van a permitir clasificar los suelos. La teoría está acá. Lo demás es definir rangos nada más, es decir, de este valor a este valor es ese tipo de suelo, de este valor a este valor es ese otro tipo de suelo. Pero aquí está la teoría. Este tema por eso se pasa rápido, son casi puros ejercicios. Se pasa rápido en el sentido de que la explicación es muy concisa. ¿Ok? Dime. Bien y mal. Bien gradado. ¿Cuáles son? Unitario y completo. No, vamos De las fórmulas que dio, 10 pues, puntos de en este 60 tema, sobre de 5 10 y eso. puntos en mezcla y 5 puntos de curva granulométrica. Sí, se recuerda que son 3 temas lo que hemos visto nosotros. Curva granulométrica, 10 puntos, vayan practicando porque se hace a mano. Mezcla de suelos, obviamente también se hace a mano porque se mete el cuadrado. Y clasificación de suelos son 10 puntos. ¿Ok?
clasificación SUX y clasificación AASHTO. ¿Okay? Entonces, en clasificación de suelos nosotros vamos a trabajar con dos sistemas que tienen que ver con la ingeniería civil, SUX y AASHTO. Cuando ustedes mandan sus muestras al laboratorio, cuando hagan estudios de mecánica de suelos o cuando reciban resultados de estudios de mecánica de suelos, van a recibir tanto SUX como AASHTO, porque esos son los dos sistemas de clasificación utilizados en ingeniería civil. ¿Ok? Ok, entonces vamos a empezar. Hasta donde me alcance. Y el día martes a las 7 yo subiré un link para tener la clase virtual. ¿Ok? Les recomendaría que asistan, por favor, están en su casa. Así que... claro, porque es feriado. Es feriado. Así que nada de poder tener ejercicios. La hora normal. Sí, la hora normal, claro, de 108 por ahí. No sé si algún otro profesor decidirá hacer clase, por eso yo tomo la hora de clase. ¿Cómo? Así que vamos a... ¿Qué vamos a hacer hoy? El sistema unificado de clasificación de suelos, y nos alcanza tiempo AASHTO. Bueno, y este es el sistema textural que, bueno, se utiliza mucho más en agricultura. Simplemente le damos un vistazo, disculpen, de existir el tiempo. ¿Ok? ¿Qué vamos a esperar de esta sesión? Conocer los diferentes sistemas de clasificación de suelos, establecer los criterios de clasificación y aprender a clasificar suelos. Aquí yo voy a hacer bastantes ejercicios. Quizás no hoy, pero el martes lo bueno es que queda grabado para que ustedes tengan. Profesor, disculpe, ¿en qué semana está? Sesión Nos han 4, pedido ordenar creo. por sesiones. Sesión 4, clase 2. Ok, gracias. C2. Ok. Entonces, vamos a ponerlo en Pero desde hace tiempo estamos haciendo una sesión 4. Ok. Diferentes suelos con propiedades semejantes pueden ser clasificados en grupos y subgrupos. Los sistemas de clasificación proporcionan un lenguaje y nomenclatura simple. ¿A qué me refiero? Ustedes ya saben qué significa cada una de estas letras, ¿no? Gravas, arenas, pobremente grado, bien gradado, arcillas, limos, alta precisidad, baja precisidad. Así que es una forma sencilla, simple y uniforme o globalmente conocida en función de la clasificación de los suelos. ¿Ok? La mayoría de sistemas se basa en el simple hecho de la distribución granulométrica, que es lo que yo he colocado de color verde en la pizarra, y en la plasticidad, que es lo que yo he colocado de color azul. ¿Ok? Vamos a clasificar suelos con similares características. Y para eso hay varios sistemas de clasificación. Nosotros vamos a emplear los dos primeros, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUX y la Sociedad Estadounidense de Carreteras y Oficiales de Transporte AASHTO. Luego hay otros sistemas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la clasificación textural, pero no son utilizadas actualmente. Ahora, SUX y AASHTO tienen años, digamos, como parte de la clasificación. Plástico, Pero, por ejemplo, si uno líquido, quiere clasificar límite. suelos tropicales, es decir, suelos que pertenecen bastante a un clima mucho más cálido, entonces hay formas de clasificar, incluso hace un par de semanas, sobre ese sistema, y hay otras formas muy específicas de clasificar esos tipos de suelos. ¿Sí? Incluso hay unas conferencias, hay algunos autores que siempre intentan hacer como pequeñas variaciones de la clasificación SUX para volverla un poco más específica y mucho más idónea de clasificar. Entonces ya hemos definido las primeras letras, las primeras 4 letras: gravas, arenas, limos y arcillas. Los dos principales sistemas de clasificación SUX, ¿ok? 3 pulgadas a número 4, 3 pulgadas a 2 milímetros, lo propio hasta en la número 200, los finos menores a la número 200, aunque AASHTO sí hace una clasificación entre limos y arcillas a partir del tamaño de 0.002 milímetros. Bien, vamos a hablar de SUX. ¿Qué necesitamos en SUX? Es lo que tenemos ahí en la pizarra, ¿verdad? Necesitamos primero conocer cuál es la distribución granulométrica. Nosotros ya sabemos que por encima de las 3 pulgadas es algo que no llevamos al laboratorio principalmente. Si tenemos partículas de mayor tamaño, estas no se clasifican a partir de, digamos, el sistema SUX, ¿ok? Por eso aquí aparece como cantos. Lo que nosotros tenemos al laboratorio son partículas menores a 3 pulgadas, menores iguales a 3 pulgadas. En la mayoría de casos podemos traer, pero si el componente mayor a 3 pulgadas, pero si el componente importante es demasiado, sería cuestión de extraerlas y hacer una clasificación de lo que se llama clasificación de materiales granulares gruesos. Solo para su conocimiento, esto se clasifica de otra manera. Se clasifica a través de lo que se denomina la
curva homotética. Por ejemplo, material de chancadoras, material de mina, muchas veces exceden las 3 pulgadas y se necesita hacer una clasificación un tanto distinta. No aplica SUX y ASHTO directamente. A partir de 3 pulgadas ya tenemos grava, ustedes ya lo han dicho aquí, hasta el número 4, arena hasta el número 200 y después limos y arcillas. Conocen también que podemos clasificar como grava gruesa, determinado rango grava fina, arena gruesa, media y fina, dependiendo de cada uno de esos rangos. ¿Está bien? Entonces, a partir del análisis granulométrico por tamizado, es decir, las partículas que son mayores a 0.075 milímetros, vamos a conocer qué cosa, vamos a conocer el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y a partir de esos dos valores, dependiendo si es grava o arena, y cuando me refiero a si es grava o arena, si el porcentaje de gravas es mayor que el porcentaje de arenas, tenemos una forma de clasificar, o unas condiciones, ¿cierto? Si es lo opuesto, el porcentaje de arenas es mayor que el porcentaje de gravas, tenemos otras condiciones. Si ambas condiciones cumplen, es bien gradada. Si al menos una no cumple, es mal gradada. Sí, no hay nada más que hacer. Y para clasificar la parte fina, porque vean, aquí estamos clasificando la parte granular, ¿cierto? Ahora nos queda clasificar la parte fina, pues vamos a utilizar los límites de hemosistencia, que es el laboratorio de la próxima semana. ¿Sí? Copa Casagrande, los bastoncitos con el vidrio estimulado, todas esas cosas, vamos a hacer la próxima semana. Y en teoría ya lo hemos visto, el límite líquido, el límite plástico y la diferencia entre ambos valores, el índice de plasticidad. Ok, entonces, lo primero que debemos hacer es recordar en nuestra mente el número, el 50%. ¿Ok? Si tenemos que el porcentaje que pasa a la malla número 200 es menor que el 50%, ¿ok? Entonces vamos a una clasificación de material granular, gravas o arenas. Y en ese caso probablemente hagamos uso de CU y CC, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Si el porcentaje que pasa a la malla número 200 es mayor o igual al 50%, vamos a clasificarla como suelo fino. Es decir, principalmente limos y arcillas, y vamos a recurrir a la carta de plasticidad. ¿Para qué? Para asignarle un valor de H o de L. ¿Sí? Ahora, que yo clasifique el suelo como granular no significa que no voy a utilizar estas letras, ¿ok? Porque estamos hablando que pasa, que es menor del 50%. Podemos tener, por ejemplo, un valor alto como 48%, ¿ok? Digamos, del número 200, que es menor a 50%, pero 48 es grande, es casi la mitad. Así que sí necesitamos complementar esta información con algunas de los símbolos que nosotros ya hemos conocido como parte de del análisis de la parte plástica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo importante, lo primero que debemos hacer es una granulometría. Conocemos el porcentaje que pasa acumulado y vamos a la última fila, que es el porcentaje que pasa acumulado en la malla número 200. Si ese porcentaje es menor al 50%, vamos a gravas o arenas. Si el porcentaje es mayor o igual al 50%, vamos a limos y arcillas y a lo que pueda. Es lo primerito que debemos hacer. Ok. Entonces, ¿puedo borrar esa parte? Ok. ¿Tomarle foto, mano? ¿Qué es? Pero bueno, si desea. Aquí es importante, vamos a empezar, ya estamos con la clasificación SUX, ¿ok? Ya estamos con la clasificación SUX. Tengo que tomar asistencia. Así que me dice H y L. ¿Entonces qué significaba H y L, perdón? Alta y baja plasticidad. Eso era. Ya. Así. Ok, entonces recuerden, estamos en SUX, en la clasificación SUX. ASHTO todavía no. ASHTO es mucho más fácil, incluso ver una tablita y hacer algún seguimiento por ahí. Ya, ok. Entonces, la clasificación SUX se apoya en lo siguiente, ¿ok? En la nomenclatura. ¿Qué indica la primera línea? La simbología y los nombres de grupos utilizan 2 o 4 letras, ¿ok? Ven aquí que tenemos 2 letras, y que también tenemos 4 letras, ¿ok? Por ejemplo, entonces, tenemos en la parte izquierda un símbolo con 2 letras, que vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? A ver, intuitivamente, ¿qué significaría esa combinación de letras? ¿Cómo la leería usted? Grava con limo. Grava con limo o
Grava limosa. grava limosa. Ah, ¿Ok? Que tiene, intuitivamente sabemos lo siguiente. Si es grava y la primera letra es grava, ¿qué significa? Que cumple la condición anterior, ¿verdad? Que menor al 50% pasa a la mayoría número 200. Pero se dan cuenta que está acompañada de un símbolo que está al otro lado, ¿verdad? Así que probablemente ese porcentaje de finos sea importante para tomar un símbolo de esa, digamos, de esa sección de la grafía. Ok, entonces, si tenemos un símbolo con dos letras, podemos tener lo siguiente. Podemos tener que el primer componente va a representar el material, ¿ok? El material principal. Vamos a colocar aquí. Este va a ser el material principal. Y como material principal tenemos las letras que ya hemos aprendido. Gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Ok? Aquí hay dos más, que es orgánico y turba, que las voy a comentar después. Quiero avanzar rápido. Gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Ok? El material principal. No hay ninguna primera letra, por favor, que sea una propiedad. Y como propiedad, ¿qué me refiero? Bien gradado, mal gradado, alta plasticidad o baja plasticidad. Nunca estas letras son primeras. Nunca. Siempre la primera letra va a representar el material, por favor. No quiero que en algún momento se le pongan LC. Que bueno, sería arcilla baja plasticidad, pero al revés, ¿no? Así que nunca tenemos nosotros como primera letra la propiedad. Siempre vamos a tener el material. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a hablar de la segunda letra. ¿Ok? La segunda letra tiene que ver con la descripción o propiedad. Vamos a traer esto para acá. ¿Y otro por lado? Aquí. Va a ser la descripción o el material secundario. A ver. Como descripción que tenemos bien gradada o mal gradada, ¿cierto? Y como, o alta plasticidad, baja plasticidad. Y como material secundario, si ya tenemos gravas, ese es el material primario, ¿cierto? Ya no puede haber un suelo, no sé si me dejo entender, GS. No existe ese suelo. Porque recuerden de la clasificación anterior. Son textura La gruesas. clasificación anterior, o el suelo es gravoso o arenoso. Porque cuando ya pasamos a esta parte del diagrama, o es grava o es arena. No hay, digamos, grava y arena. Por más que estén muy cercanos los porcentajes, no hay. Al menos en simbología. En descripción sí nos vamos a dar cuenta que sí hay, pero en simbología no hay. ¿Ok? Así que, como indica la diapositiva, cuando la primera letra, vamos a colocar aquí, cuando la primera letra sea granular, vamos a colocar cuando la primera letra es granular. ¿Qué quiere decir que es granular? Gravas o arenas, ¿cierto? Sí. Entonces la segunda letra va a pasar a describir el material secundario, que sería arcilla o limo, o sus propiedades. ¿Qué propiedades son asignadas a gravas o arenas? P y W y P, ¿cierto? Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces recuerden, cuando la primera letra, y recordando que la primera letra sí o sí tiene que ver con material, cuando la, es decir, estamos en este caso, ¿no? Cuando la primera letra es G o S, aquí, ¿verdad? Finos LH. La segunda letra puede tener esas dos opciones. La primera tiene que ver con el material secundario, o la segunda opción, me refiero, tiene que ver con las propiedades del suelo. ¿Ok? ¿Está bien? Dime. Sí, quiero relacionar, por ejemplo, el grava más el secundario, que sería una diferencia si pasan más del 50%. Y también podría agregarle la clasificación de vuelo. Sí, eso es cuando tiene 4 letras. Ah, ya. Vamos, estamos primero viendo esta parte. Sí se puede trabajar así. Ahorita lo vemos. Entonces, recuerden, cuando tenemos dos letras, la primera siempre es el material principal. Y la segunda, la primera opción es la siguiente, ¿no? Si la primera letra es granular, es decir, G o S,
La segunda letra o habla del material secundario, como arcillas o limos, o habla de las características de ese material granular, ya sea bien grado o mal grado. Ahora, yo los entiendo, yo estoy sentado también, puede parecer complicado. Cuando veamos ejercicios, va a ser muy fácil. ¿Ok? Solamente estoy dando las pautas teóricas. Después, cuando veamos ejercicios, es facilito. ¿Listo? Ya. Ahora, la segunda opción es que la segunda letra es fino, ¿cierto? Es decir, esto, ¿verdad? La segunda letra es fino. Cuando eso sucede, entonces, la única forma de describir ese material es a través de alta o baja plasticidad. ¿Ok? ¿Sí? Porque no existe un suelo que sea CM. No existe ese. La segunda letra si es que es fino. La segunda letra, si ya la primera... La primera es MC. Si ya la primera letra es arcillas o limos, por eso me he traído esto, he encerrado esto en una elipse y lo traigo para abajo. Cuando la primera letra sea C o M, la segunda únicamente va a clasificar o va a determinar las propiedades o va a describir las propiedades del material. ¿Qué describe a un material fino? La plasticidad. ¿Qué letras son de plasticidad? H y L. H, alta plasticidad, o L, baja plasticidad. plasticidad. ¿Okay? Ahí, se acabó. ¿Lo Por mandaste? eso puede existir ML. Claro, M o C. Vean aquí. ML, le vamos a poner aquí también grande. Segunda letra es fino, H o L. Por eso ML, podemos tener aquí, ¿no? Sí. O aquí vamos a colocarlo, ¿no? PP, sí. Esto es que M, ¿cierto? ¿Sí? Y un ejemplo de esto sería ML. La primera letra clasifica la textura fina y la segunda letra o es alta plasticidad o es baja plasticidad. En este caso es baja plasticidad. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué combinaciones son posibles? GW, GP, ¿cierto? SW y SP. ¿Qué más? MH. GC, ¿cierto? GM, claro. porque estamos en el segundo caso. La primera letra es granular y la segunda letra es el material secundario. Y si hay G, hay S también, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esas son las combinaciones posibles. ¿Sí? La primera letra es granular, la segunda letra su granulometría, o puede clasificar su parte fina o su material secundario. Si la primera letra igual es granular, S, lo mismo, ¿no? WP, WP. Y aquí también, ¿no? SC y SP. ¿Ok? Por otro lado, si yo tengo como primera letra M, las opciones que son MH y ML, ¿cierto? Sí. Si la primera letra es C, ¿qué tengo? CH y CL, ¿cierto? Esas son las opciones. No hay CP, no hay CW, eso no existe. No existe. ¿No? ¿Por qué? Porque son discordantes, o sea, estamos hablando de un material principal que sea arcilla, por ejemplo, ¿no? Si yo en mi, digamos por ahí, clasifico como un CW, ¿no? Sí. Esto es material fino, y la W no clasifica, o no es una propiedad del material fino, ¿ok? Claro, Entonces, no puede eso juntarse. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿También se puede usar, por ejemplo, en el SC? O sea, ¿lo puede usar como arena o también lo puede usar como... ¿Estamos hablando de SC? Granular fino, por ejemplo, todo es cobre integrado, sería de abajo, el SN. Este de aquí es arena limosa. Este es arena arcillosa. Sí, son distintos. Estamos hablando solo de dos letras, no estamos aquí nada más. Dos letras nada más. A ver, consultas. ¿Me dicen, por favor? Pregunta de una, pregunta de otra. Ok. Y como posibilidad, 4 letras. ¿Ok? La clasificación SUX o tienen 2 letras o tienen 4 letras. Ya hemos visto las posibilidades para 2 letras, son las que están allí. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con las 4 letras. Ahora, lo importante es lo siguiente. En la clasificación SUX, si yo voy a clasificar con 4 letras, la primera y la tercera son las mismas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo. A excepción de esto, hay una excepción, pero eso ahorita lo vamos a ver. En general, en el 90% de casos, si tengo la primera letra S, la segunda letra también va a ser S. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora vamos
vamos a clasificar con 4 letras. ¿Ok? Vamos a hacer así. S, W, S, M. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo clasificar esto? ¿O cómo puedo describir? Disculpen esto. Es una arena bien gradada con limo. ¿Ok? Arena bien gradada con limo. Y cumple la primera regla. Si esto fuera de 2 letras, estaríamos hablando de una arena que es material granular. Y la segunda tiene que ver con la propiedad. ¿Ok? La tercera es la misma que la primera, ¿verdad? Estos son iguales. Y la cuarta representa la otra propiedad, es decir, esto, el material fino, ¿verdad? Aquí está. Entonces, les explico lo siguiente. En este caso, si yo clasifico un suelo, puedo clasificarlo así, ¿no? SW. Y ustedes miran cuál es la diferencia entre SW y SWSM, ¿verdad? La diferencia es la siguiente, y se va a entender mejor más adelante. En SW, muy probablemente haya muy poquito material fino para poderle atribuir a la clasificación 4 letras. Aquí, en la primera. Acá en la primera, ¿ok? La mayoría del material es granular y tiene poquitito fino que no vale la pena incorporarlo en la clasificación. Aquí, el material sigue siendo igual arena bien gradada, pero el contenido de finos es mayor, que sí es necesario colocarla en la descripción y en la clasificación. Esa es la diferencia. ¿Ok? Cuando ustedes vean así, nada más viendo las letras SW y SWSM, ya saben que probablemente sea casi todo material granular. Pero aquí tiene un alto porcentaje de limos que sí amerita que vaya a 4 letras y no 2. ¿Ok? Ya, esa es la clasificación. Pero como todo hay excepciones. ¿Ok? Así que no sé si ustedes recordarán en la carta de plasticidad que había este sector, Sí. ¿cierto? Entonces esa es la regla, o disculpe, la excepción a la regla en la cual la primera y la tercera letra son distintas. Cuando cae en ese pequeño sector de CL y el ML, ¿ok? Que es un comportamiento híbrido en esa franja de color verde bastante angosto, pero existe como caso, ¿ok? Así que en ese caso no cumple la regla, pero está bien clasificado y bien reportado en la carta de clases. ¿Ok? ¿Queda claro? 2 letras, 4 letras, sencillo. No hay nada más que eso. Fácil. Ahora ustedes me dirán cuándo son 2 letras, cuándo son 4 letras. Eso lo vamos a explicar. Espero en un momento. Hacemos 10 minutos. A ver. Entonces, eso está claro, ¿verdad? 2 letras, 4 letras. Igual ahí está en la pizarra alguna. Ya. Ahora, ustedes ya saben esto, así que yo puedo explicarme esta diapositiva, ¿verdad? La gradación del suelo proporciona la orientación sobre los diferentes tipos de suelo en función de ¿qué? A la distribución del tamaño de las partículas. Hay 2 coeficientes.